necesito estar ante la presencia de Dios. ¿Sí? Vinimos convocados por el Señor. Pero ¿saben por qué tenemos esperanza en el Señor? ¿Saben por qué? Porque anhelamos una vida mejor y Él siempre cumple su palabra y sabemos que un día, ¿qué va a pasar? Un día vendrá. ¿Saben lo que alivia nuestras penas? Saber que un día las cosas serán diferentes porque Jesús vendrá. ¿Saben qué nos da consuelo cuando perdemos a alguien que amamos? Que nos será devuelto porque Jesús vendrá. Ante los diagnósticos inesperados y que a veces van llegando con la edad, la esperanza es un día seremos jóvenes, otra vez, un día seremos absolutamente sanos. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque Jesús vendrá. En estos días recibí un corto videíto, aparentemente no es de alguien adventista, en el que hablaba de los adventistas y lo compartí con mi familia. Y saben, esa persona estaba identificándonos. Pero por lo primero que nos identificaba, yo esperaba, lo primero que van a decir es el sábado. No, nunca lo mencionó. Por lo primero que nos identificó fue porque creemos que Jesús volverá. Este año ocurrió un evento extraordinario. El Congreso Mundial de la Iglesia, la Conferencia General 2025, se celebró en San Luis. Con mi esposa tuvimos el privilegio de estar allí. Es un lindo evento, hemos asistido a varios. Si alguna vez pueden estar en alguno, no se pierdan esa oportunidad, vayan, es toda una experiencia. Es un anticipo de cómo serán las reuniones en el cielo. Viendo gente de todas partes del mundo, vestuarios diferentes, idiomas diferentes, formas de adorar diferentes, pero todos unidos en una esperanza. Y de lo último que ocurrió, hoy quiero que ustedes saboreen un poquito de eso. Fue cuando más de 40,000 adventistas que estábamos allí reunidos empezamos a cantar sobre nuestra esperanza en que Jesús vendrá. Vean ustedes. Hallelujah! I'd like for us all to stand and sing together. We have this hope. Oh, sing it from your hearts today. We have this hope that is within our hearts. Oh, in the coming of the Lord. We have this haven, as the Lord imparts. Faith in
Una cosa es verlo acá y otra cosa es haber estado allí. Pero ¿saben qué? Lo importante no es cantarlo. Lo importante es que realmente sintamos ardientemente el anhelo de que Jesús venga y tener esa esperanza que Él vendrá. Miren, nada se compara a la certeza de que un día estaremos con Jesús. No sé cuál ha sido el sueño tuyo en tu vida, no sé. Quizás algunos hemos soñado con una hermosa casa, quizás con un auto nuevo. Cuando nos convertimos en padres, de ver a nuestros hijos triunfar, de verlos convertidos en profesionistas, de conocer nuestros nietos, a mi esposa y a mí, esos sueños se nos han cumplido. Pero quiero decirles que nada se compara con pensar en el encuentro con Jesús. Y a veces permitimos que los sueños terrenales eclipsen nuestro sueño de estar con Jesús. Y cuando eso ocurre, los sueños terrenales se convierten en una terrible carga. Porque no hay peor carga que un ídolo. Y esas cosas son valiosas para nuestras vidas siempre y cuando lo primero en nuestras expectativas sea Jesús, sea su venida, sea el encuentro con Él. Jesús habló de su venida, y no solo Él, los profetas. La promesa que más se repite a lo largo y ancho de la Biblia es la venida de Jesús. Y saben que en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniese por primera vez, se habla muchísimas veces, de hecho, más veces que en el Nuevo Testamento, sobre la venida de Jesús. Personajes como David anhelaban la segunda venida de Jesús. Moisés, el primer escritor bíblico, tuvo el privilegio de saber que Jesús vendría por segunda vez. Abraham ciertamente entendió el sacrificio de Jesús, pero entendió que Jesús vendría por segunda vez. ¿Saben a quién les costó muchísimo darse cuenta de la verdad de la segunda venida de Jesús? ¿Saben a quién? ¿Saben a quién? A los discípulos. Los discípulos les costó mucho. Ellos esperaban un Mesías que los iba a convertir en poderosos y en ricos. Ellos esperaban un Mesías que iba a vencer a los odiados romanos. Y cuando Jesús les hablaba de que Él tenía que morir y de que Él vendría por segunda vez, ellos no lo entendían. Ellos simplemente no lo entendían. Ellos simplemente querían pasar por alto eso. Pero finalmente ellos captaron algo de ese mensaje de Jesús. No obstante, seguían aferrándose a su sueño del Mesías político que los pondría en la cúspide del mundo. Y un día nos cuenta el evangelista Mateo, que estaba allí presente en esa ocasión, estando él sentado en el Monte de los Olivos y después de que Jesús les había hablado de su venida y del fin del mundo y bueno, lo exacto fue que ellos estaban deleitados viendo el templo. Era un motivo de orgullo para los judíos ver el templo, el hermoso templo. No era el original de Salomón, pero lo habían reconstruido más o menos. Y ellos estaban mirando aquello y de pronto Jesús les dice: ¿saben qué, chicos?
No va a quedar piedra sobre piedra de eso. Y ellos pensaron, eso va a ser cuando el fin del mundo ocurra. Ellos no se imaginaban el mundo sin el templo de Jerusalén. Pero Jesús les estaba hablando antes de eso, del templo, de la destrucción de Jerusalén. Ellos estaban orgullosos como nación y Jesús estaba viendo con su ojo profético cómo Jerusalén sería destruida, los judíos llevados cautivos otra vez. Y ellos ligaron eso al fin del mundo y le preguntan a Jesús, dinos, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? En la pregunta que ellos estaban haciendo, ¿saben qué estaban preguntándole a Jesús? Si es verdad que te vas a ir, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Porque ellos ligaron el fin del mundo a la venida de Jesús y el fin del templo de Jerusalén a la venida de Jesús. ¿Cuándo vienes, Jesús? Y no fueron los únicos que preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrás? La mayoría de los cristianos, desde que Jesús se fue, nos hemos preguntado, Jesús, ¿cuándo vas a volver? Pero ¿saben qué? Jesús quiso enseñarle a los discípulos y quiso enseñarle también a las generaciones por venir como nosotros, que lo importante no es cuándo Él va a volver, sino cómo estaremos nosotros cuando Él venga. Quiero decirles que muchas personas se han atrevido a poner fechas y a decir que Jesús ya está regresando. Por ejemplo, Ignacio en el año 110 de la era cristiana, bien temprano, él estaba esperando que Jesús viniera en sus días. Martín en el año 375 decía, no hay duda de que Jesús ya va a llegar. Hipólito en el 236 afirmó que Jesús regresaría en el año 500. En el año 1000 los cristianos estaban seguros de que Jesús vendría ese año. Muchos no sembraron, no arreglaron sus casas y no se prepararon para el invierno. En el año 1000, Martín Lutero en el año 1500 dijo que habíamos llegado al fin del mundo y que no pasarían más de 100 años sin que Jesús viniera. ¿Vino Jesús? No, evidentemente. ¿Saben quién más? Cristóbal Colón. Él escribió un libro sobre profecías y dijo que Jesús vendría en el año 1656. ¿Y se acuerdan del gran chasco? Veo que el pastor les está repasando las profecías y les habló de los 2300 días, hablaron de eso. El gran chasco. ¿Qué ocurrió en el gran chasco? Los primeros creyentes pensaban que Jesús vendría, ¿qué día? 22 de octubre ¿de qué año? De 1844. ¿Vino Jesús? No, no vino. No vino. Empezaron a buscar explicaciones y finalmente se dieron cuenta de lo que era. Habían interpretado mal las profecías. La profecía no se refería al santuario terrenal, a la tierra, sino que se refería al santuario celestial. Ya ustedes lo estudiaron el miércoles. Jesús quiso que nosotros no pusiésemos nuestra mente, nuestra vista en cuándo Él vendrá, sino en estar preparados para su venida. Miren lo que Él dijo y quedó registrado en Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera ¿quién? Ni aun los ángeles del cielo, ¿solo quién? Sino mi Padre. El día y la hora nadie lo sabe,
Solo el Padre, ni siquiera los ángeles. Los ángeles están expectantes también por la segunda venida de Jesús. ¿Saben que nosotros le damos mucho trabajo a los ángeles? Y ellos van a estar felices cuando Jesús venga. Se les va a acabar parte de ese trabajo. Cuando nos ponemos necios, cuando nos libra de peligros. A veces nos damos cuenta del peligro que nos hemos librado, ¿verdad? ¿Quién fue? El ángel del Señor. A veces nosotros decimos, oye, qué de buenas estuve. No, qué de buenas nada. Te libraron los ángeles. Amén, sí. Yo creo que esos que dijeron amén duro deben manejar bien chuequito. El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:2, miren lo que dice. Búsquenlo en sus Biblias. 2 de Tesalonicenses 2:2. Escúchenme, mientras buscan a Pablo en Tesalonicenses, muchos hoy están poniendo fechas de la venida de Jesús. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. En los días de Pablo estaban diciendo, ya Jesús llegó, ya viene, ya viene, ya viene. Pablo dice, no, espérense, no se dejen mover. Y en 2 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 10, también leemos un mensaje de precaución. 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Los apóstoles finalmente lo entendieron. No podemos predecir cuándo vendrá. No, lo importante no es cuándo vendrá, lo importante es cómo estaré yo cuando Él venga. Eso es lo importante. Y saben que en lo que siguió diciendo Jesús, porque Jesús no se detuvo en Mateo 24 en su discurso, sino que siguió Mateo 25, Él nos dice que es estar listos. Abran sus Biblias en Mateo, el capítulo 25. Allí hay 3 parábolas. ¿Cuál es la primera parábola que ustedes ven ahí? ¿Qué dice el título de su Biblia? La parábola de las 10 vírgenes. ¿Y cuál es la siguiente parábola? Más abajo. La parábola de los talentos. ¿Y cuál es la otra parábola? El juicio de las naciones. Vamos a ver brevemente cada una de estas parábolas. La primera parábola está en los versículos del 1 hasta el 13. ¿En qué consistió esa parábola? Una historia linda, una historia de bodas, de matrimonios. ¿Cuántos casados y casadas hay aquí? Permítanme ver las manos. Qué bien, algunos temen levantar la mano, ¿por qué? Voy a preguntar otra vez, ¿cuántos esposos y esposas casados hay aquí hoy? Ok, muy bien. ¿Se acuerdan del día de su boda? ¿Sí? ¿Fue un día alegre o fue un día así como de poca recordación? Alegre, usted estaba contento. ¿Y cómo por qué? No, ni le preguntemos por qué. Era un día alegre, ¿verdad? Se iba a casar con la chica más linda del mundo. Y usted se acuerda también, ¿verdad? Puso cara de sonrisa. Era un día lindo ese, ¿verdad? ¿Y usted también se acuerda? Sí, ¿cómo no se va a acordar? Y si no se acuerda, lo arreglan en la casa.
¿Usted se acuerda, doctor? Sí, ¿de verdad? Sí, se acuerda. Todos nos acordamos. Qué lindo fue ese día, ¿verdad? Qué lindo. Qué lindo. Y ojalá nuestros matrimonios fueran tan lindos como el día de nuestra boda. Es lo que el Señor quiere. Aquel era un día lindo en esa pareja. Y Palabras de Vida del Gran Maestro nos dice que Jesús estaba viendo una escena de matrimonio y los discípulos también, había luces, había una casa iluminada y Jesús, que aprovechaba todas las circunstancias que los rodeaban para dejar lecciones, empezó a contar una historia. El reino de los cielos es semejante a. En aquel tiempo las bodas eran muy elaboradas. El proceso podía tardar desde meses hasta un año o más. Ocurrían muchas cosas. Lo primero era, bueno, que el muchacho tenía que convencer a la chica, ¿no? Y una vez que eso ocurría, él entonces tenía que ir a hablar con el papá. ¿Se imaginan? Yo me acuerdo cuando fui a hablar con mi suegro para decirle que amaba a mi novia y que quería casarme con ella. ¡Ja! Eso no era fácil. Mi suegro era un hombre así grandísimo, fuerte, pero fue muy amable, muy comprensivo. Pero aquellos judíos no simplemente tenían que irle a decir al suegro, ¿me permite casarme con su hija?, sino que tenían que ir a negociar una dote. ¿Se imaginan judíos negociando? ¡Ja! Eso era tremendo. Y el papá entonces llamaba a los hermanos, si la chica tenía hermanos, o a un familiar para que lo ayudaran a negociar. Y una vez que fijaban la dote, él tenía que comprometerse a traer ese dinero y luego empezaba a preparar en la casa del padre un lugar a donde llevar a su nueva esposa. Y eso tardaba. Luego la fiesta podía durar hasta 7 días. Una fiestecita de 7 días. No me imagino cómo se costearía eso, ¿no? No era el sábado. Pues sí, si eran 7, agarraba un sábado, ¿no? No sé cómo sería eso. Nunca se me había ocurrido esa pregunta. Mire, voy a investigar. Bueno, lo cierto es que Jesús dice, era una boda. Y saben, no se concentró en el novio y la novia, sino se concentró en las damas de compañía, en 10 chicas amigas de la novia. ¿Cómo las llamó allí en la historia? Las 10 vírgenes. Eran chicas solteras, se habían vestido lindo con el traje propio para la boda y se habían ido a esperar en la casa de la novia que viniera el novio. El protocolo era que el novio estaba en su casa y entonces con los amigos iba hasta la casa de la novia, la recibía, allí estaban los amigos de la novia, todos se unían y ahora iban otra vez a la casa del novio donde se celebraba la fiesta. Pero en la historia de Jesús, el novio se demora. Las chicas estaban felices, estaban ansiosas de que empezara la fiesta. Estaban lindas, se habían perfumado, habían pedido permiso en el trabajo, en fin. Iban a estar 7 días de fiesta. Pero el novio se fue demorando. Ellas se fueron cansando. ¿Y saben qué pasó? Se durmieron. Las 10. ¿Por qué se demoraba un novio? Podía haber muchas razones.
Pero me llamó la atención lo que los comentaristas de la Biblia dicen, algunos, que en muchas ocasiones el papá se arrepentía del trato que había hecho con el novio y le decía: ven para acá, ya la dote acordada no es, ella vale mucho más de lo que te dije, así que vamos a reajustar esa dote o no hay boda. Y ese pobre novio empezaba a renegociar la dote. Vuelvo a decirles, judíos negociando, perdón, los judíos presentes. El novio se tardó y las chicas se durmieron. Y a la medianoche, dice Jesús, se escuchó un grito. ¿Y qué grito? ¿Qué grito sonó? Ahí viene el novio. Y las chicas se despertaron, se arreglaron el cabello, se arreglaron el vestido y buscaron sus lamparitas. Era requisito tener una lamparita prendida para estar en el cortejo nupcial. Se habían apagado las 10 lamparitas. 5 de las chicas fueron ¿a dónde? Al bolso que traen las damas siempre. Ya en aquel tiempo traían bolsos, mire eso. Todas las damas tienen un bolso y ese bolso es mágico, ahí hay de todo. En esos bolsos se solucionan los problemas del mundo, ¿verdad? Ahí hay de todo. Metieron la mano y sacaron una botijita, 5 de ellas. 5 de ellas metieron la mano y no sacaron nada. Y ellas echaron aceitico en su lamparita y las prendieron otra vez. Y las otras 5 dijeron: ay, regálenos un poquito. No tenemos más. Vayan, compren, para que no les falte. Y se fueron a comprar. Y cuando regresaron, ¿qué pasó? Ya el cortejo se había ido. Se demoraron tanto buscando que cuando llegaron ya el cortejo se había ido ¿a dónde? A la casa del novio. Y estaba cerrada. ¿Saben por qué se cerraba? Las casas estaban abiertas 6 días. Pero el primer día era el día en que por primera vez la pareja dormía juntos. Y ese día cerraban las puertas y solo quedaban los familiares y los amigos más íntimos. Por eso ellas encontraron la puerta cerrada. Y tocaron la puerta. Y el novio sale y les pregunta: ¿qué quieren? Entrar. Yo no las conozco. ¿Eran amigas de quién? De la novia. ¿Y qué les pasó a las chicas? Se quedaron por fuera, no entraron a la fiesta. Elena de White le da valor a los símbolos. Dice que las vírgenes son representantes de aquellos que esperamos a Jesús. O sea que esas vírgenes nos representan a nosotros. Y dice algo muy importante. Dice que las 5 no es que fuesen hipócritas. Estaban esperando realmente al novio. No es que estuviesen engañadas. Creían ser fieles. Pero ¿qué les faltaba? Les faltaba el próximo símbolo, el aceite que simboliza ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Sabes? Podemos pretender estar esperando la venida de Jesús sin que hayamos abierto nuestros corazones al Espíritu Santo. Escúchenme, si la obra transformadora del Espíritu Santo no está ocurriendo todos los días en nuestra vida, nuestra espera es vana.
Si la obra del Espíritu Santo no está ocurriendo en ti y en mí, no importa los años que llevemos en la iglesia, no importa que yo sea pastor o que sea anciano, no importa lo que seas, no estás listo para cuando Jesús venga. Las vírgenes nos representan a todos. Tener el aceite es tener el Espíritu Santo. ¿Cómo termina Jesús esa historia? ¿Cómo la termina? ¿Qué dice? Versículo 13. ¿Qué dice? Adelante, doctor, léalo duro. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias, doctor. Velad. ¿Qué es velar? No dormir. Entonces nos dice Jesús, no se duerman nunca. ¿Será eso? Usted tiene razón. No podemos dormirnos espiritualmente. ¿Sabes qué es dormirse espiritualmente? Conformarte a pensar que eres un gran cristiano. Sentirte satisfecho como estás. Pensar que ya la hiciste, que ya lo lograste. Jesús dice, velen. Velar es estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo? Las siguientes dos parábolas. La siguiente parábola, ¿cómo se llama? La parábola de los talentos. ¿Qué pasó en esa parábola? Un hombre rico se fue de viaje y llamó a sus siervos de confianza. A uno le dijo, te voy a dar ¿cuántos talentos? 5. A otro le dijo, te voy a dar ¿cuántos talentos? 2. Y a otro le dijo, ¿cuántos? 1. ¿Saben lo que era un talento, hermanos? El comentario bíblico adventista dice que eran 34 kilos de plata. ¡Jaso! ¿A cuántos les gustaría tener 34 kilos de plata? ¿Cómo la ve, hermano? A mí me gustaría más si fueran de oro, ¿no? Pero está bien de plata, se los recibo. 34 kilos de plata. Eso en libras. ¿Cuántas libras son? Bueno, aquí entendemos más. Casi 70 libras. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Se calcula que un talento equivalía a 20 años de salario de una persona. ¿Representaba riqueza o no? Sí, y el señor que se va a ir le dice, mira, aquí hay 5 talenticos, me los cuidas, a ver qué haces con ellos, a ti te doy 2, y ese no protestó porque no eran 5, está bien, y a ti te doy 1. Y el señor se fue, no dice cuánto tiempo estuvo. Y cuando regresó, ¿qué pasó? Empezó a preguntar, y al de 5, el de 5 le dice, mira, tú me diste 5, yo negocié con esos, aquí hay otros 5. 10. Al que le dio 2, también negoció con esos 2 y se los entregó y le dice, aquí hay 2 más. Y al que le dio 1 solo, el tipo volvió también contento, dijo, no, pues yo lo cuidé muy bien. Y le dijo al Señor, aquí está tu talento, tú eres un tipo muy difícil, y si a mí se me pierde ese talento, ¿en qué lío me meto? ¿Qué problema me vas a formar? Así que yo lo cuidé, lo guardé, lo enterré, aquí está, el talento que me diste, como está, te lo entrego. Enterito, no le falta nada. Y el Señor se puso contento, bien, este tipo me cuida bien mis bienes. ¿Se puso contento? No. ¿Qué le dijo? ¿Qué leen ustedes que le dijo?
siervo malo y negligente. ¿Y qué más? Ajá. Ay, 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 qué reclamo, ¿no? Él estaba muy contento porque lo había cuidado muy bien. Ahí está enterito tu talento. No. Pero saben, lo terrible es lo que sigue. Miren lo que sigue, el versículo 36 y al siervo, al versículo 30, y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú estás trabajando para Jesús. Tú estás usando los talentos que el Señor te dio para su gloria. Mis hermanos, el Espíritu Santo nos mueve a trabajar por el Señor. El Espíritu Santo nos mueve a no ser indiferentes a la causa de Dios. El Espíritu Santo nos identifica con los deseos del Padre. Y los deseos del Padre es la salvación de la humanidad. Si nosotros no tenemos preocupación por la salvación de las demás personas, preocupémonos. El Espíritu Santo no está actuando en nosotros. Si no experimentamos tristeza por las personas que no conocen a Jesús, si no sentimos amor por esas personas, el Espíritu Santo no está en nosotros. El primer indicador del Espíritu Santo es que queremos trabajar por el Señor. Entonces miren las lecciones de las parábolas. La primera, estemos listos. No nos preocupemos si el novio viene a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Está listo. Vigilante, dijo Jesús. No te duermas. Y ten el Espíritu Santo. Indicador del Espíritu Santo, trabajar ¿para quién? Para Jesús. Ok. La próxima parábola, ¿cómo se llama? El juicio de las naciones. ¿Qué pasa allí? Miren, la economía de Israel en aquel tiempo era agropecuaria, es decir, vivían de la siembra y vivían de la ganadería. Pero no era ganado vacuno generalmente, sino lo que cuidaban era ovejas y cabras. En Colombia generalmente decimos chivos. ¿Cómo le decimos en México? Borregos, ¿no? Chivos también, chivos, ok. Oh, borregos son las ovejas. Ay, mire lo que aprendí hoy, gracias, doctor. Como es en sábado no me cobra. Ok. En Colombia al cruce entre oveja y chivo le dicen camuro. Ok, entonces se trata de chivos y de ovejas, ¿verdad? Y resulta que como los rebaños no eran tan grandes, un mismo pastor podía cuidar el rebaño de chivos y de ovejas. Y aquel pastor tenía chivitos y ovejas en su rebaño. Pero un día los separa. ¿A dónde puso las ovejas? A la derecha. O sea que aquí, estas son ovejas. ¿Y a dónde puso los chivos? A la izquierda. Uy, pero quedó mal porque estos son chivos. No, entonces pongámonos así. Aquí son las ovejas. No, tampoco. Así más bien, mire. Allá los chivos y allá las ovejas. ¿Y qué les dice? Empieza a hablarles. A los chivos les dice,
Primero le habla a las ovejitas, ¿verdad? ¿Qué les dice? Vengan, entren a mi reino. Y les da razones. ¿Cuál es la primera razón? Tuve hambre y ¿qué pasó? Y me dieron ¿de qué? De comer. Tuve sed y ¿qué pasó? Me dieron de beber. ¿Y qué más? Fui forastero y me recogisteis. ¿Y qué más? Estuve desnudo y me vestisteis. ¿Y qué más? Enfermo y ¿qué? Y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Y luego habla las ovejitas y dicen, Señor, ¿cuándo hicimos eso? ¿Y cuál fue la respuesta del pastor? Cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, ¿qué pasó? Me lo hiciste. Esa historia está un poco extraña. Y luego a los chivitos, ¿qué les dice? Apártense de mí, ustedes no merecen estar en mi reino. Y ellos asustados le dicen, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y les dice cosas muy parecidas a lo que le dice a las ovejitas, pero le añada un monosílabo a cada frase. ¿Y cuál es ese monosílabo? No, porque yo tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Yo fui forastero y ustedes no me recogieron. Estuve desnudo y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a mí. Y ellas preguntan, ¿cuándo, Señor? Y Él les dice, cuando pasaron por alto a uno de los pequeños, me pasaron por alto a mí. Miren ustedes, todos eran del mismo rebaño. Pero había un problema de cosmovisión. Las ovejitas tenían la cosmovisión de Jesús, veían el mundo como lo ve Jesús, veían a las personas como las ve Jesús, y aunque los cabritos estaban en el mismo rebaño, ellos tenían una cosmovisión del mundo, veían el mundo como lo ve el mundo pecador, veían a las personas como las ve el mundo pecador, no compartían la visión de Jesús. Jesús está diciendo que el fruto principal del Espíritu Santo es el amor. Mis hermanos, finalmente el Evangelio no trasciende la doctrina. El Evangelio es amor, amor. Y escúchenme, aquí Jesús está diciendo, amor verdadero es demostrar amor al que no merece ser amado, al que no es amable. Amor es identificarte con las necesidades de los demás sin que lo merezcan. Mucho del sufrimiento humano es el resultado de las malas decisiones. Pero Dios no se detiene ante eso. Dios va a ministrar aún a esas personas. Estar lleno del Espíritu Santo es amar como Jesús. Jesús experimenta el dolor de todas las personas. Cuando tú tienes dolor, Jesús lo experimenta. Cuando tú tienes un sufrimiento, Jesús lo experimenta. Pero no solamente el tuyo, también el mío, también el de la persona que está tirada en la calle porque se drogó, o porque se emborrachó, o porque hizo lo indecible para que su familia lo tirara. El Señor lo está amando. Y lo que nos está diciendo es, ministralo, sírvelo, ayúdalo. Voy a decirles algo que me duele en el alma. La mayoría de nuestros hijos se están yendo de la iglesia.
pero no solamente de nuestra iglesia. El cristianismo en general está perdiendo a las nuevas generaciones. El cristianismo, en lugar de crecer, está decreciendo. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el cristianismo no está mostrando el amor de Jesús. Porque los cristianos hoy no amamos como Jesús nos enseñó a amar. Y las nuevas generaciones ya no se impresionan por los sermones, por los discursos, se impresionan por la manifestación de amor. Y si nosotros empezamos a amar como Jesús, conquistaremos otra vez a nuestros hijos y a las nuevas generaciones que están creciendo desprovistas de amor. Jesús está diciendo, en últimas el fruto del Espíritu Santo es el amor. Escúchenme, hermanos. Quizás no todos tengan el llamado para venir a predicar acá, ni para venir a enseñar la lección de la escuela sabática acá, ni para orar acá, ni para anunciar un himno acá. Quizás no. La mayoría quizás no lo tengan. Pero sin excepción, todos tenemos el encargo y el don del amor. Todos podemos amar. Todos podemos amar. Y el Señor Jesús nos está diciendo, con mi espíritu tú serás un ser amoroso. Ustedes vieron a 40,000 adventistas cantando ahí. ¿Se oía lindo? Se oía bonito. ¿Cómo será cantar en el cielo? Pero escúchenme, si realmente creemos que Jesús vendrá, preparémonos. Estemos atentos, estemos alerta, estemos en vigilia, como dijo Jesús. Estar en vigilia es pedir todos los días el Espíritu Santo y permitir que llegue a nosotros. Tener el Espíritu Santo es entregarnos al Señor para usar nuestros dones en su favor. Y el mayor don, según 1 Corintios 13, es ¿cuál? El amor. Todos podemos amar. No pasemos el tiempo sin estar vigilando. Voy a decirles algo muy serio. Mientras nosotros seamos cristianos que esperamos a Jesús sin estar realmente preparados, el diablo está contento con nosotros. Está bien. Déjalo quieto, no lo molestes para que no se dé cuenta. Pero si vamos a ir al cielo, tenemos que estar realmente preparados. Y quien nos prepara es Jesús al darnos el Espíritu Santo. Voy a contarles 2 historias y termino. Mi mamá murió en el año 2014, mi papá aún vive. Cuidado con sus expresiones, tan viejo y con papá, sí, tengo 71 años y todavía tengo papá, ¿cómo la ve? Y yo todos los días le digo al Señor, Señor, yo quiero vivir un poco más que mi papá. Y el viejito está sano, así que tengo expectativas. Señor, escúchame. Pero mi mamá se murió en el año 2014. Yo, mientras crecí, sabía que mi mamá le tenía un terrible temor al cáncer. Tenía un pavor por el cáncer. Y un día, allí en Miami, donde vivíamos, nos llegó la noticia que mi mamá tenía cáncer. Nuestro hijo mayor es doctor, él
trabajaba en Medellín y él fue el que nos dio la noticia. Y bueno, planeamos reunirnos en ese diciembre del 2013 allí en Medellín. Y cuando llegamos yo le pregunté con mi esposa y mi hijo menor, le pregunté a mi papá si ya mi mamá sabía y me dijo no, el sábado le voy a decir. Ok, nos reunimos, estuvimos ahí el sábado, comimos juntos y de pronto yo vi que él la invitó a caminar allí al frente, al jardín de la casa, y los vi caminando, los vi sentarse y estuvieron un rato, luego regresaron y ella estaba muy tranquila y yo pensé, mi papá no fue capaz de decirle nada. Pero me senté con ella, empecé a platicar con ella y le dije, ¿papi habló contigo, mami? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿y qué te dijo? Que tengo cáncer. Era un cáncer linfático, su hermana había muerto de eso. Y le dije, ¿cómo te sientes? Y me dijo, bien. Me dijo, si el Señor quiere curarme, me puede curar. Y si no, ya Él viene y yo estoy preparada. Yo no podía creerlo. Toda la vida ella había sentido terror por el cáncer. Y ahora que sabía que lo tenía, estaba confiada en Jesús. No alcanzó a llegar al siguiente diciembre. Murió en mayo. Pero nuestro consuelo es, ella estaba preparada. Mi esposa me llamó la atención a algo. Cada vez que ella estaba por allí solita, tomaba su Biblia, en cualquier momento del día o de la noche, y estaba leyendo en comunión con Dios. La otra historia es del pastor Miller. ¿Se acuerdan quién es el pastor Miller? ¿No se acuerdan? Seguro que el pastor les habló el miércoles del pastor Miller. Seguro. ¿Quién es? William Miller, en español decimos Guillermo Miller. Yo no sé a quién se le ocurrió que los Williams son Guillermos en español, pero bueno, no vamos a discutir por eso. William Miller fue el gran predicador que anunció que Jesús vendría en 1844. Esa no era exactamente su idea, pero bueno, hay historias detrás de eso. De él se burlaron mucho, decía muchas cosas. Y alguna vez él estaba en un barco y un periodista, quizás queriendo hacer mofa, le dijo, Pastor Miller, ¿cuál es el día en que Jesús vendrá? ¿Cuál es el día? Y el pastor Miller lo miró y le dijo, el día es hoy. El día es hoy. ¿Qué estaba diciendo Miller? No importa cuándo Jesús venga, hoy es el día para estar listo. A raíz de eso, él se inspiró en un himno, escribió un himno. Y yo quiero que ese himno suene. Se hizo famoso por un cantante chileno mientras estudiaba en la Universidad de Chile. Ahora él se dedicó a cantar. Mi mente puesto en el más allá. Mientras escuchamos este himno, yo voy a invitarnos, en primer lugar me invito yo, a que reflexionemos en las palabras del himno, pero sobre todo a entregarle nuestro corazón al Señor. Y allí oremos y rogámosle al Señor por nuestra vida eterna, hermanos, por nuestra vida eterna, no por un año más de vida, por 5, por 20, por 50. Oremos por nuestra vida eterna y digámosle al Señor, ayúdame
Al terminar el himno yo oraré por todos nosotros.